Hoy os vengo a hablar de este libro, Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, de Betty Edwards. Es un libro que a mí me cambió la forma de dibujar, la forma de entender el dibujo y que me ayudó muchísimo a mejorarlo y que me consta también que es una referencia para muchos artistas y profesores de dibujo. Os voy a explicar así en ideas generales ¿qué es eso de dibujar con el lado derecho del cerebro? El cambio cognitivo a nivel cerebral que supone, y veremos algunos ejercicios que aparecen en el libro para practicar esto y a realizar ese cambio en el cerebro que necesitamos para dibujar mejor. Van a ser unos cuantos ejercicios que nos van a servir para ver un poquito de qué va el libro, algunos ejemplos para abrir boca y que si os interesa pues podáis comprar el libro. El libro original es del año 1979 y ha tenido varias revisiones. Se revisó en el 89, se revisó otra vez en el año 2000, esta edición que tengo yo es del 2000, y existe una edición más moderna del año 2021. Con cada edición se ha ido ampliando y mejorando y corrigiendo ciertas informaciones que la autora ha considerado necesarias. Y el material que hay en este libro, la edición del 2021 no la conozco, no sé si será mucho más amplia que esta, no, supongo que no, pero bueno, sí que menciona en este libro que la cantidad de información que hay, el volumen de información que hay en este es el doble del original del año 79. Antecedentes. Betty observaba algunas cosas en sus alumnos que no era capaz de explicar. Ella observaba, por ejemplo, que había algunos alumnos que podían pasarse meses y meses en sus clases sin mejorar absolutamente nada, que ella trataba de explicarles las cosas y ellos como que no lo pillaban, les costaba mucho, y de repente un día, de una semana a la siguiente, observaba que había un cambio brutal y que el alumno de repente había aprendido a dibujar y le preguntaba, pero bueno, ¿qué has hecho? ¿Por qué sabes dibujar ahora? Y el alumno tampoco era capaz de decírselo, decía, bueno, simplemente es que pues ahora me sale, ahora lo veo y antes no lo veía. No sabía tampoco explicar porque si a veces les ponía algún ejercicio que era copiar un dibujo boca abajo, los alumnos generalmente eran capaces de hacerlo mejor que si se lo ponía del derecho. Tampoco sabía explicar muy bien por qué no era capaz de dibujar y explicar a la vez, o cosas como que perdía la noción del tiempo cuando se ponía a dibujar. En 1968 aparecieron en la prensa las investigaciones del psicobiólogo Roger Sperry sobre las funciones de los diferentes hemisferios del cerebro, por las que posteriormente le concederían el premio Nobel. Y esto para la autora, para Betty Edwards, fue una gran revelación. Según el trabajo de Sperry, el cerebro humano utiliza dos modos de pensamiento, uno que es más analítico, secuencial y verbal, y otro modo que es más visual, perceptivo y simultáneo. Así que Betty estudió exhaustivamente estas investigaciones que había habido, dejó las clases de dibujo, se centró en hacer su tesis doctoral en habilidades en la percepción del dibujo y, posteriormente a haber terminado su tesis doctoral, escribió este libro. ¿Qué aprenderás en este libro? Los ejercicios que aparecen en este libro y de los cuales veremos algunos en este vídeo tienen la finalidad de realizar ese cambio cognitivo en tu cerebro que te ayude a dibujar en la modalidad D. ¿Y qué es eso de la modalidad D? Pues aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Para acceder a la modalidad D, que es la más visual y perceptiva, y que no es la dominante, porque la dominante es la parte I, la parte izquierda, que es más analítica y verbal, tenemos que ponérselo difícil a la modalidad I, a la parte izquierda del cerebro. Tenemos que ponerle tareas que rechace realizar, y para eso sirven estos ejercicios. Ejercicios preliminares.
Antes de meternos en faena de lo que van a ser propiamente esos ejercicios que nos ayuden a realizar esos cambios cognitivos en nuestro cerebro, Betty nos propone hacer unos ejercicios preliminares para ver nuestros avances, nuestros progresos y también por algunas cosas que explicaré un poco más adelante. Nos propone realizar primero un autorretrato frente al espejo, nos colocamos pues, a unos 60 o 70 centímetros con un papel, hacemos un dibujo únicamente a lápiz, que nos puede llevar pues, unos 40 minutos, una hora aproximadamente, con tranquilidad, sin que nos interrumpan. Ese sería el primer ejercicio, hacer un autorretrato. Un segundo dibujo, que sería hacer un dibujo de nuestra propia mano, que yo os recomiendo que la hagáis en escorzo, es decir, que la mano tenga cierto, pues que los dedos estén doblados, que tenga ciertos volúmenes, no hacer la mano así plana, sino hacerla así o así, bueno, que la mano esté doblada. Ese sería otro ejercicio. Y un tercer ejercicio en el que tenéis que dibujar a una persona que conozcáis de memoria, sin tenerla delante, sin tener ninguna foto. ¿Por qué hacer un dibujo de memoria? Incluso para un artista y para una persona que esté experimentada en el dibujo, dibujar algo de memoria es muy difícil. ¿Por qué nos propone que hagamos esto? Cuando tú dibujas de memoria, afloran a tu cabeza una serie de símbolos que tú tienes interiorizados desde los dibujos que tú realizabas en tu infancia. Observarás, lo más seguro, que en ese dibujo que tú has realizado de esa persona de memoria existen formas muy simplificadas, que es como aprendiste tú a dibujar de niño. A ver, si tienes una base de dibujo mejor y si ya sabes dibujar, pues probablemente no sea así y te hayan salido unas imágenes más realistas, pero si no sabes todavía dibujar, verás que las formas de los ojos, de la nariz, de la boca, son formas muy simplificadas, similares a estas que puedes ver aquí. Pero además, si en tu autorretrato, en el que has hecho delante del espejo, en el que sí que podías ver las formas, aparecen estos símbolos muy similares, es decir, que los ojos, la nariz y la boca se parecen bastante a los que has hecho en ese retrato de esa persona que tú conoces, que has hecho de memoria, significa que tú realmente, cuando estabas delante del espejo, no estabas dibujando lo que veías. La parte izquierda de tu cerebro, la verbal, era la que estaba controlando tu mano. ¿Qué impide a una persona dibujar lo que está viendo delante? La parte izquierda, que como digo es la dominante y es la verbal, es muy vaga, digamos, quiere ahorrar tiempo. No tiene paciencia para estar observando lo que ve. Entonces, ve un ojo y echa mano de su memoria, ve el concepto que tiene de ojo, el dibujo que tiene de ojo, que como digo son dibujos que tenemos grabados desde la infancia, lo procesa en la cabeza, dice esto es un ojo y dibuja un ojo. No se fija en las líneas, en las formas. Así, digamos que ahorra tiempo con esos atajos de esos símbolos que tiene guardados en la memoria. Para poder hacer un dibujo realista es necesario, digamos, hackear o engañar a esa parte izquierda, desactivarla de alguna manera para poder dibujar con el lado derecho, que es el visual y que es el que nos va a permitir realizar un dibujo de manera realista. Pasar del lado izquierdo al derecho. Ahora sí, vamos a meternos ya en los ejercicios que nos van a permitir ese cambio cognitivo que nos permita pasar de la modalidad I izquierda a la modalidad D. Ejercicio de la copa y las caras. Este famoso dibujo es una ilusión óptica que permite ver dos caras en negro y una copa en blanco. Este ejercicio está hecho para generar conflicto. Si eres diestro, vamos a dibujar primero el lado izquierdo, y si eres zurdo, pues al contrario, dibujarías primero la cara de la derecha.
Una vez que hemos hecho este contorno, dibujamos dos líneas horizontales. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir repasando este contorno que hemos dibujado ya, nombrando las partes. Vamos a decir frente, nariz, labio superior, labio inferior, barbilla, cuello y volvemos. Frente, nariz, labio superior, labio inferior, barbilla, cuello, frente, nariz, labio superior, labio inferior, barbilla, cuello y nos vamos a dibujar la parte izquierda. Bueno, lo importante no es el resultado, que haya quedado más o menos bonito o lo que sea, ¿vale? Veréis, y os pasará a vosotros también, que cuando he ido a dibujar esta parte de la izquierda, me ha resultado en algunos momentos un poco confuso. Veréis que me he quedado parada, cuando he llegado aquí me he quedado parada, debajo de la nariz creo que ha sido también, me he quedado parada. ¿Esto por qué pasa? Porque sientes una confusión en el cerebro. Al darte las instrucciones de que vayas repasando las partes y digas la frente, la nariz, el labio superior, el labio inferior, lo vuelves a hacer, lo haces una tercera vez, estás activando el lado izquierdo del cerebro porque tú estás verbalizando lo que significan estas partes, estos conceptos, las partes de la cara. Cuando yo tengo que dibujar esta parte, que para que me salga bien y me salga simétrica, en lo que me tengo que fijar es en la forma de la curva, si la curva va hacia un lado o va hacia el otro, tengo que comparar las distancias, tengo que comparar los ángulos, todo eso no se puede hacer sin poner en marcha la parte derecha del cerebro. Como tenemos activada la parte izquierda porque hemos verbalizado todas estas partes y la parte izquierda es la que está dominando, llega un momento en el que sientes cierta confusión. Analiza cómo has resuelto esto para poder completar el dibujo. Quizás has decidido no pensar en las partes y fijarte solamente en las líneas. Quizás has decidido fijarte en la forma interior de la copa en lugar de en la cara. Quizás pues has decidido cambio, me salto este trozo y empiezo a dibujar por abajo, o giras el dibujo de alguna manera para tener otra perspectiva. Hay diferentes formas de resolverlo. ¿Qué demuestra esto? Que para dibujar algo tienes que hacer un cambio mental a la modalidad del cerebro visual y dejar de lado la parte verbal, que es por defecto la dominante. Al dibujar en el modo D, que es como lo hacen los artistas, si usamos palabras para pensar, lo único que deberíamos preguntarnos es ¿dónde comienza esta curva? ¿Cómo es de cerrada? ¿Qué ángulo forma esta línea con esta otra? ¿De qué longitud es esta línea en relación a esta otra? ¿Dónde está este punto respecto a la parte de arriba del papel? Nos tenemos que fijar, las preguntas que nos tenemos que hacer son siempre sobre los espacios, las relaciones y comparaciones.
no se nombra ninguna parte del cuerpo o del objeto que estemos dibujando. Y es por esto por lo que a veces parezco gilipollas en los vídeos cuando estoy pintando y explicando a la vez y me quedo en blanco, no me salen las palabras y por lo que las acuarelas que pinto aquí en YouTube suelen resultar una mierda. Por favor, si queréis ver mis cuadros, ir a mi Instagram y no me juzguéis por lo que pinto aquí, que son solo ejercicios, que me tengo que leer a veces cada comentario, que vaya tela. Veréis muchas veces en las demostraciones, les pasa a muchos artistas que hacen demostraciones en YouTube, que lo que hacen es que se graban y luego explican encima con la voz en off, para no tener que explicarlo a la vez. Luego hay gente que se le da mejor, hay gente que tiene como más facilidad para cambiar de una modalidad a otra. Esto yo creo que es un poco también genético. A mí me cuesta bastante dibujar y hablar a la vez. Veréis pues demostraciones, a ver, hay gente pues que evidentemente hace demostraciones, está muy entrenado y le sale bien, pues veréis demos de Álvaro Castañet, por ejemplo, que él pues va pintando y va explicando a la vez. No obstante, son cosas que probablemente él ya ha pintado antes, que tiene muy entrenadas, que le resultan fáciles, no se va a meter en acuarelas muy complicadas. Y además, si tú ves esas acuarelas que hacen las demos, pues probablemente no tienen la misma calidad que pueden tener obras que luego veas que él ha hecho en su estudio. Aún así, como digo, hay gente que tiene más facilidad que otra. Por el contrario, si veis, por ejemplo, a Nicolás López, si habéis visto alguna demostración suya, cuando está pintando en un auditorio frente a mucha gente y lo que va a hacer es una obra grande, que la obra tenga que tener presencia, una obra terminada, veréis que él se pone los cascos, se pone la música y como si no existiera nadie. Él se pone a pintar y no explica absolutamente nada, él hace su obra y la gente va a verlo pintar. Otra cosa son los talleres, donde sí que tiene que dar las explicaciones y entonces allí pues no hace una obra grande o una obra terminada, sino que lo que explica son procesos, pues cómo se pone cuánta cantidad de pintura hay que poner, si pongo más agua, menos agua, si salpico aquí, salpico allá, cómo hago esta textura, etc. Pero hace cosas como pequeñitas, individuales, explicando procesos. Entonces, yo sí que veo que a Nicolás, por ejemplo, esto de pintar y hablar le cuesta mucho. De hecho, pues yo lo he visto en algún vídeo en YouTube, invitado en algún canal, en el que ha estado pintando una acuarela pues de tamaño medio, pero una obra terminada, y que igual la persona del canal le iba haciendo alguna pregunta y era como que lo descolocaba, ¿no? Que no le sale natural pintar y hablar a la vez. Entonces, como digo, esto hay gente que le cuesta más, le cuesta menos, pero es normal y bueno, vosotros lo experimentaréis en vuestro cerebro, sobre todo con el ejercicio este de las caras y la copa. Se ve muy fácilmente esa confusión que te crea el hecho de cambiar de un lado al otro. Dibujo invertido. Otro ejercicio que propone Betty Edwards es, bueno, lo que ya hablábamos que les proponía a veces a sus alumnos, que era hacer un dibujo boca abajo. Cuando una imagen aparece dada la vuelta, nos resulta más difícil identificar las formas, nos resulta más difícil ver lo que es una nariz o lo que es un brazo, lo que es una pierna. Como podéis ver en este dibujo, La muerte de Séneca, de Tiepolo, si lo pongo del revés es difícil identificar lo que veo, y si lo pongo del derecho sí que puedo reconocer las formas e identificar a las personas. Vamos entonces a hackear a la modalidad I y hacer ese ejercicio de dibujo invertido para ponérselo difícil. La modalidad I, como no distingue formas concretas, como digo, no distingue una pierna, un brazo, un ojo, etc., digamos que se aburre, desconecta y permite que trabaje la modalidad D. El dibujo que nos propone Betty Edwards es el retrato de Igor Stravinsky, dibujado por Picasso. Os dejo aquí la imagen, podéis hacer una captura de pantalla, o si lo buscáis en internet, en Google, si ponéis retrato de Igor Stravinsky de Picasso, os va a salir en Google, os salen muchísimas imágenes de este retrato. Las instrucciones para realizar este retrato son las siguientes. Búscate un sitio tranquilo,
donde no te vaya a interrumpir nadie en unos 40 minutos, una hora. No hay un tiempo límite, tómate todo el tiempo que necesites, pero bueno, eso, que sepas que pues calcula más o menos eso, unos 40 minutos, una hora, que puedas estar tranquilo y que nadie te interrumpa. No mires cómo te está quedando el dibujo, lo tienes que hacer en una sola sesión y no darle la vuelta a ver cómo te va quedando. Simplemente tú lo empiezas por el principio, lo terminas al final y hasta que no hayas terminado todas las líneas, no le des la vuelta. Puedes empezar por donde quieras, por arriba, por abajo, es indistinto. Y te recomiendo que no hagas el contorno de toda la figura, sino que vayas haciendo todas las líneas que van por dentro de forma simultánea. Si estás pensando en verbalizar mientras estás dibujando, que sean frases como esta línea llega hasta aquí, esta tiene este ángulo con esta es paralela a esta curva es más cerrada, esta curva es más abierta, que sean todos esos conceptos de percepción y de comparación. Intenta no pensar en que, aunque lo veas del revés, pues vas a ir identificando, entonces intenta no pensar en esto es un ojo, esto es una mano, esto es la pierna, intenta desechar esos conceptos. Y finalmente, pues cuando hayas terminado el dibujo, le das la vuelta y lo miras. Aunque no esté perfecto, seguro que es un resultado más que aceptable, y si no tienes muy buen nivel de dibujo, te sorprenderás a ti mismo de lo que has logrado hacer. En estas imágenes os muestro un dibujo que realizó un alumno de Betty Edwards que no entendió el ejercicio. Ella les propuso hacer ese ejercicio en casa y que lo trajeran, digamos, a la siguiente clase. El alumno no lo entendió y lo dibujó del derecho, y aquí es como se ve, y entonces ella le dijo: venga chaval, que te has equivocado, repítelo, me lo traes para la próxima clase, lo haces bien, y lo haces con el dibujo invertido. Y este fue el resultado del mismo alumno al día siguiente con las instrucciones del dibujo invertido. Como podéis ver, pues bastante diferencia de un dibujo a otro en el mismo alumno, simplemente con las instrucciones correctas. Esto es solo un ejercicio para experimentar el cambio del modo I al modo D. Evidentemente no nos vamos a pasar la vida dibujando las cosas del revés. Tendremos que ser capaces de hacer los dibujos del derecho, pero utilizando ese cambio cognitivo que nos va a resultar, que nos va a ayudar al hacer este tipo de ejercicio. Dibujo de contornos escuetos. En este ejercicio lo que nos propone es que pongamos la mano, que la cerremos y que la apretemos bastante para que se marquen bien todas las arrugas, y que pongamos la mano en un sitio cómodo. La podemos colocar pues, sobre la mesa o sobre una silla. Bueno, que la mano la tengamos cómoda y que podamos aguantar la posición bien, porque la vamos a tener así durante un rato. Que cojamos papel y lápiz, nos sentemos y que vayamos mirando la mano. Bueno, si soy diestro, cerraré o tendré de modelo la mano izquierda; si soy zurdo, pues al revés. Nos propone, pues eso, dejar la mano y dibujar sin mirar lo que estamos dibujando. Estaríamos mirando todo el rato la mano de referencia y por otro lado estaríamos dibujando sin mirar el dibujo. Entonces, bueno, las instrucciones para este dibujo es eso, no mirar lo que nos está saliendo, ponernos un cronómetro de 5 minutos, que es el tiempo que vamos a estar dibujando. Lo mismo que antes, pues estar tranquilos, que no nos interrumpan, ponernos, como digo, ese cronómetro e ir dibujando todas las líneas. Es posible que mientras estés dibujando te empiecen a saltar pensamientos de: esto es una tontería, no sé para qué estoy haciendo esto no sirve para nada, me aburro, a ver si se pasa ya el tiempo. Bueno, tú sigue dibujando.
Lo normal es que eso se pase. ¿Qué pasa? Que la modalidad I, que es la verbal, que es la que tiene que procesar conceptos, pues solo está viendo rayas y se aburre. Entonces, bueno, al final la modalidad I, que es esta verbal, que es la que te está ahí hablando y dando por saco, pues al final se va a aburrir y se va a callar, se va a desconectar y se va a activar la modalidad D, en la que lo único que te vas a preocupar es de ir viendo las líneas, los contornos, y vas a acabar sintiéndote más relajado y hasta en un estado un poco de alteración de la conciencia, con cierto trance, estados similares a los que se pueden producir en estados de meditación, por ejemplo. Cuando suene la alarma, mira lo que te ha salido, ya verás que probablemente pues, lo más seguro es que no se parezca a una mano, pero observa que las líneas sí que serán unas líneas bastante bonitas en el trazo, que no será el típico trazo de un dibujante principiante que tiene un trazo dubitativo. Verás que las líneas pues, son trazos bonitos. Y luego también analiza cómo te has sentido, pues en el momento en que esas voces se han acallado y te has relajado, pues la relajación y la tranquilidad que has sentido, cómo has interpretado, cómo has sentido ese cambio de la modalidad I a la modalidad D. Este ejercicio, que puede parecer a priori que no sirve para nada, es bastante importante a la hora de realizar esos cambios cognitivos en el cerebro, en que ese cerebro haga ese clic del que hablamos para aprender a mirar cómo lo hacen los artistas. Para el siguiente ejercicio necesitaremos lo que en el libro se llama un plano de plástico, bueno, que puede ser también de cristal, este mío concretamente es de cristal, un plástico rígido o un cristal, en el que hemos dibujado unos ejes con un rotulador. El rotulador, bueno, los ejes, como luego este plano se utiliza para más ejercicios, podéis dibujar los ejes con rotulador permanente, pero luego el dibujo lo tenéis que hacer con un rotulador normal que se pueda borrar con agua, ¿vale? Para que luego lo podáis reutilizar. Entonces, bueno, sí que puede ser interesante que la cruz esta, que los ejes los hagáis con un permanente, pero luego el dibujo tiene que ser con uno normal. También podéis hacer la cruz con el normal, lo que pasa es que cuando borréis, pues lo vais a borrar todo, ¿vale? Entonces, bueno, un plano de plástico o de cristal con estos ejes, y necesitamos un visor, ¿vale? Ella lo que nos propone es que nos fabriquemos, esto es con cartulina negra, como hay diferentes ejercicios, como os digo, pues nos dice que nos fabriquemos con dos tamaños. Para este solo vamos a necesitar uno, pero bueno, si queréis hacer los dos, por luego si os compráis el libro o lo que sea, pues podéis hacer más ejercicios. Te propone dos visores, uno que sería la ventana interior 10,5 por 13, que sería este, o este otro de 15 por 18,5. Entonces esto ya pues, es un poco para poner la mano aquí dentro. Si tienes la mano más pequeña, pues yo usaría este, yo voy a usar este. Si tienes la mano más grande, pues normalmente los hombres les vendría mejor este otro. Entonces, bueno, tenemos eso, tenemos el plano y este visor. Entonces, lo que vamos a dibujar es nuestra mano en escorzo. Como os digo, si habéis hecho el ejercicio preliminar de la mano y habéis puesto una postura así, habréis visto que que tiene cierta complicación, pues ver cómo los dedos se doblan, vienen hacia aquí, esas tres dimensiones, es complicado, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar este plano de dibujo. Y con el rotulador hay que cerrar un ojo, ¿vale? Porque cuando tú miras con los dos ojos estás viendo la profundidad, estás viendo las tres dimensiones, y cuando miras con uno, digamos que la imagen se queda fija en dos dimensiones, por así decirlo. Bueno, esto es un poco más complejo, pero
Digamos que para que no se os alteren las distancias, si miráis de una manera, cambiáis el ángulo, etcétera, pues bueno, estarse quieto en la misma posición, cerrar un ojo y pues ir repasando con el rotulador el contorno de la mano. Vosotros probablemente, como tendréis otra perspectiva, pues parecerá que lo estoy dibujando mal, pero yo, con la visión que tengo desde aquí, estoy siguiendo las líneas. Voy a hacer así las líneas más principales también. Esta uña. Y ya estaría. Y ahora lo ponemos sobre el papel. Bueno, es un dibujo un poco burdo porque son unas líneas muy escuetas, pero bueno, y además está hecho pues con un rotulador sobre cristal, que no es la superficie ideal para dibujar, pero veréis que es bastante más fácil interpretar cómo los dedos se vienen hacia nosotros cuando utilizamos esta herramienta. Veréis que con la ayuda del plano de plástico o de cristal es bastante fácil realizarlo. Puedes dibujar una mano en escorzo de una manera que no te hubieras imaginado tú mismo poder hacer. ¿Por qué sucede esto? Bien, hay un concepto mental, un concepto imaginario que se llama plano de dibujo, que utilizan, los artistas lo utilizan muchas veces sin ni siquiera saber que lo están utilizando, si no conocen este concepto. De lo que se trata es de que tú, cuando miras una imagen, lo que estás viendo es como si la imagen la vieras aplastada detrás de un cristal. Tienes que llegar a imaginarte, cuando tú estás viendo una imagen en 3 dimensiones, a trasladar eso a un plano de 2 dimensiones. Ese plano imaginario es lo que se llama plano de dibujo. El plano de plástico o de cristal lo que hace es facilitarte la visión de ese plano de dibujo. Evidentemente, como he dicho en los otros ejercicios, no vamos a estar siempre utilizando el plano. Esto es una herramienta para que te ayude a realizar esa adaptación y esa forma de ver los elementos de 3 dimensiones y trasladarlos a 2 dimensiones. Puedes hacer ejercicios con el propio plano, poniéndole el visor y cerrando un ojo, e ir observando, pues viendo, pues yo estoy viendo que ahí lo que tengo es una línea de la esquina de la pared que sube arriba de forma vertical y se junta en la línea del techo con este ángulo, y la línea de esa mesa tiene este ángulo con esta otra. Utilizar el visor para ver el mundo, digamos, de otra manera, para trasladar esas 3 dimensiones a las 2 dimensiones. Tener una ventana así es bastante útil. Puede parecer algo superfluo, pero por ejemplo Van Gogh se fabricaba ciertos visores mucho más grandes y los trasladaba al aire libre a pintar, y se fabricaba ventanas de este estilo para poder ver bien las perspectivas, las líneas y todo esto. Y más adelante, como digo, una vez que estés acostumbrado, ya no necesitarás el visor
para trasladar esas imágenes de 3 dimensiones a las 2 dimensiones y poder plasmarlas en el papel. Y ahora, aprovechando que ya tenemos proyectado ese escorzo sobre el plano de plástico, vamos a trasladarlo al papel copiándolo a partir de esta imagen. Los ejes, bueno, los podéis hacer así cuando lo dibujéis en el papel con un lápiz flojito para que no se vean mucho, si no queréis que se vean los ejes. Yo lo que voy a hacer ahora, en primer lugar, es darle un poco de tono con un carboncillo. Bueno, la escala es 1:1, he hecho pues, el dibujo del mismo tamaño del visor para que sea más fácil. Y bueno, me voy a ir fijando, pues tengo el eje para ayudarme, para ver las distancias que tengo de aquí a esta línea, digamos, pues para facilitarme eso, la comparación de las distancias. Entonces, pues yo me voy fijando en la distancia que tengo de esta línea a esta, la que tengo de aquí con aquí, el ángulo que tengo de estas líneas con estas, y así voy completando todo el dibujo y trasladándolo al papel, siendo así mucho más fácil que si lo hubiera hecho directamente con la mano. Si os equivocáis, pues no tengáis miedo, podéis borrar. Si se levanta la sombra del carbón, no hay problema, le dais con un papelito de nuevo y lo homogeneizáis otra vez. No sé si se está viendo una mierda, he cogido un lápiz súper blando, pero probablemente con el carboncillo pues igual no lo estéis viendo muy bien. Bueno, el siguiente paso sería ya volver a poner la mano en la misma posición que la teníamos, ayudándonos del plano. Yo la vuelvo a colocar como la tenía, como yo veo que encaja, más o menos. Y ahora quito el plano y lo que voy a hacer es terminar el dibujo ya directamente del modelo de la mano. Si os interesa el tema del dibujo, os dejo en la caja de descripción y al final del vídeo un vídeo sobre perspectiva, que es también bastante interesante, y voy a crear una lista de reproducción donde voy a meter este vídeo y el otro y el de perspectiva, y así todos los vídeos que vaya haciendo de dibujo los voy metiendo ahí. Bueno, se podría trabajar mucho más, pero en cámara tampoco sé si se van a apreciar mucho más las líneas, etcétera. Y bueno, es simplemente pues eso, es un dibujo de ejemplo. Vosotros pues perder todo el tiempo que necesitáis. Si os da miedo lo del carboncillo, bueno, pues lo podéis hacer así partiendo de la imagen en blanco. O si no tenéis carboncillo y no os apetece compraros, pues tampoco es imprescindible, lo podéis hacer con el lápiz y ir sombreando. Yo lo que he hecho ha sido dar una primera capa con un tono medio y entonces ir sacando las luces con la goma de borrar y acentuar las sombras con el lápiz más oscuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os sugiero encarecidamente, os recomiendo encarecidamente que os compréis el libro si queréis mejorar en el dibujo y sobre todo practicar, practicar y practicar. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!